Hola, buenas tardes. Yo la verdad que, como me tocó la última charla de este primer módulo, quise hacer algo bastante sencillo, corto, pero interesante y que si nosotros la verdad no sabemos sospechar el diagnóstico, es difícil llegar a confirmarlo. Así que la idea es que participemos en conjunto para poder llegar al diagnóstico final. Voy a presentar una serie de 3 casos de la misma condición. El primer caso entonces es una paciente mujer de 2 años 4 meses, absolutamente sana, sin ningún antecedente de importancia, y que llegó a verme a la consulta que la mamá refería que hace un mes presentaba interrupción del crecimiento de las uñas y además, en forma paralela, desprendimiento de alguna de ellas. Ahí podemos observar. Ahí se observa entonces, si se fijan, la separación, en este caso, ¿cierto?, de la uña del primer ortejo de su pie izquierdo. No presentaba ninguna otra uña alterada. Pero al hacer examen unguial de manos, entonces, se fijan, presenta una condición similar en varias uñas de ambas manos. Ahí, si se fijan, un desprendimiento casi completo de la uña del cuarto ortejo y en algunas otras uñas, ciertos vestigios también, en el fondo, de que había sucedido la misma condición. Ahí con mayor acercamiento, si se fijan, un desprendimiento importante, ahí en este caso también. El caso 2 es un paciente de sexo masculino de 4 años, que es un poco una historia similar. La mamá refería que hace 2 semanas presentaba desprendimiento de uñas, tanto de manos como de pies, y eran totalmente asintomáticas. El paciente también es un paciente completamente sano. Ahí si se fijan entonces, un poco similar al caso anteriormente presentado, ¿cierto? El desprendimiento proximal, ¿cierto?, de la uña, en este caso, del primer ortejo de pie izquierdo, pie derecho, perdón, pie izquierdo en este caso, y también presentaba compromiso entonces de uñas de mano. Y finalmente, tercer caso, un paciente también de sexo masculino de 2 años 8 meses, que la mamá refería que hace un mes presentaba desprendimiento de uñas solo de manos, perdón, y que al cabo de algunos días había progresado a comprometer también entonces uñas de pies. Ahí entonces un poco lo mismo. Si se fijan, también existe vestigio de compromiso, ¿cierto?, antiguo de otras uñas afectadas, y ahí en el fondo la principal, ¿cierto?, de la uña del primer ortejo de pie derecho. Ningún paciente entonces relataba antecedente de dolor o historia de trauma unguial, por ejemplo, y el resto del examen físico en cada uno de los pacientes era completamente normal. Por lo tanto, frente a estos 3 casos clínicos y los antecedentes que les mencioné, ¿cuál creen ustedes que sería un antecedente clínico fundamental para el diagnóstico? Muy bien. Orientado entonces también a aquellos que no se dedican tanto a la parte pediátrica, ¿cierto? El rash cutáneo precedente, ¿verdad? Tal como lo mencionó entonces el doctor De Luca, ¿verdad? En estos 3 casos lo interesante es que existía el antecedente de enfermedad de pie, mano, boca. Y efectivamente, como decía el doctor, si uno les menciona a los padres en forma inmediata si es que existe el antecedente de pie, mano, boca, están completamente sorprendidos y realmente uno queda pero muy bien. Y efectivamente en estos casos había existido el antecedente. Y me interesa también mencionar que muchas veces la enfermedad de pie, mano, boca no es completa, recuerden eso. Muchas veces solamente presentan, por ejemplo, lesiones ampollares en planta, solamente en palmas a veces, no siempre tienen el rash cutáneo tampoco, así que eso también es algo importante tener en cuenta. Y bueno, en el fondo mostrarles un poco, ¿cierto?, el primer reporte que fue descrito por el doctor Mancini y su grupo en el hospital de Chicago, que habla entonces de esta onicomodesis, siguiendo entonces la enfermedad de pie, mano, boca, y si se fijan acá, él describe 5 casos y no siempre presentan, si se fijan, todas las uñas comprometidas, ¿verdad? Pueden presentar uñas de mano, uñas de pies. Hay algunos casos que presentan las 10 uñas comprometidas, pero si se fijan no son la mayoría de ellos. Y lo interesante y lo más importante es que todos presentan una mejoría en forma completa, es decir, esto no deja secuelas y es importante en ese caso advertirle eso a los padres. Este es el caso reportado entonces por el doctor, uno de los casos reportados en esta publicación, que si se fijan es muy similar a la que anteriormente vimos. Entonces, a modo de recordatorio, las líneas de Bow, la onicomodesis son formas de arresto temporal de la actividad de la matriz unguial y puede verse, obviamente, no solamente en caso de condiciones virales, sino que con mayor frecuencia condiciones sistémicas severas, trauma unguial, medicamento,
dermatitis perioral, déficit nutricional, etc. Entonces estos antecedentes también son muy importantes de recabar en la historia clínica, ¿verdad? Pero es importante mencionar entonces que en este caso no requiere tratamiento y se maneja solamente en forma conservadora, ir siguiéndolos, digamos, y poder tranquilizar a los padres. Entonces, a modo de conclusión, son 3 pacientes que acabo de presentar con un inicio abrupto del cuadro, ¿cierto? En el cual están en relación a un cuadro viral precedente 4 semanas previas. Todos están coincidentes en este caso con enfermedad de pie mano boca y siempre es importante preguntar entonces el antecedente y advertir como parte de evolución a los padres. Muchas gracias.